Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el caso de Agustina Invinkelried. No estoy muy segura que así se pronuncie su apellido, pero así se escribe. Este caso ocurre a principios del año 2019, hace poco más de un año y medio, y ocurre en la ciudad de Esperanza, en Argentina. He dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado hacia laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del lava como las focas. Estoy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las inscripciones. Hablo todos los idiomas y todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Esa persona que acaban de escuchar cantar es Agustina, de 17 años. Ella era una de 5 hermanos, vivía con sus hermanos y con sus papás en la localidad de Esperanza, que es una provincia de Santa Fe, ahí en Argentina. La familia y el apellido Invinkelried, que es el apellido de esta familia, eran bastante populares en la zona porque su papá era el presidente del club local que se llama Unión Esperanza, pero también porque tenían un negocio de producción de muebles de madera, hacían muebles a la medida y este negocio era bastante popular y era manejado también por el papá de Agustina, él se llama Daniel. Agustina fue descrita como una niña muy sociable, muy sonriente, a la cual se le facilitaba hacer amigos. Le gustaba mucho, como pudieron ver en el video, cantar. Era muy cercana a su familia, pero era especialmente cercana con su mamá, tenían una relación muy estrecha. A Agustina, como a la mayoría de los jóvenes, le gustaba salir con sus amigos, hacer diversas actividades, pero siempre se mantenía en contacto con su familia, le mandaba mensajes a su mamá muy frecuentemente para avisarle lo que estaba haciendo, dónde estaba. El día domingo 13 de enero del 2019, los papás de Agustina van a la estación de policía para reportar a su hija como desaparecida porque no la habían visto desde el día anterior, desde el día sábado 12 de enero. Según la declaración que estaba dando Daniel, el papá de Agustina, él dijo que él había llevado a su hija a la casa de una amiga porque ellas tenían planes de irse a una discoteca que se llamaba Teos y la casa de la amiga no estaba muy lejos de este lugar, por eso se habían quedado de reunir ahí. Cuando llegan a este lugar, están bailando, están disfrutando por varias horas y en algún momento se pierden de vista. Esta era la última ocasión en que sus amigas habían visto a Agustina dentro de este lugar. Con la certeza de que Agustina sí había estado ahí, van a este lugar para pedir cualquier tipo de información que ellos tuvieran y que les pudieran facilitar para poder encontrarla más rápido. Cuando llegan, se encuentran con que este lugar estaba muy bien organizado. Tenía alrededor de 10 años en la zona operando. También adentro tenía o tiene 3 áreas para 3 diferentes edades para cuidar a los jóvenes que ahí iban. Tenían un área para personas mayores de 25 años, otra para mayores de 21 y otra para menores de edad, como en el caso de Agustina. Pero lo más importante y lo que los ayudó a empezar a trazar el camino que ella había seguido al salir de este lugar fueron las cámaras de seguridad que este lugar tenía en su exterior. Tenía alrededor de 64 cámaras de seguridad. En las grabaciones de estas cámaras se puede ver claramente cómo Agustina salía de este lugar y empezaba a caminar hacia la carretera, que era la ruta 6, que estaba inmediatamente al costado de la discoteos. Ella va caminando hacia esta carretera y ahí se termina la grabación. Era la última vez que ella había aparecido en cámara. Esta grabación se empieza a publicar en los medios de comunicación pidiendo ayuda a cualquier tipo de información que se tuviera sobre Agustina. Lamentablemente, al día siguiente, el día lunes, alrededor de las 9:30 de la mañana, se encuentra el cuerpo de una joven muy cerca de la discoteos, como van a ver en este mapa. Esta joven tenía características físicas y vestía como habían descrito a Agustina. Horas después se confirma que el cuerpo de la joven era el de Agustina y también se confirma que ella había sido asesinada. Y es aquí cuando se empiezan a conocer los detalles de lo que había pasado con Agustina. El día sábado 12 de enero del 2019, ella había hecho planes con sus amigas de que se iban a ir a bailar a esta disco, a la discoteos. El plan era que Agustina iba a llegar a casa de una amiga, se iban a ir a bailar y cuando terminaran se iban a regresar a la casa de la amiga porque Agustina se iba a quedar a dormir ahí. Eso hacen, el papá la lleva a la casa de la amiga, él se va, las amigas se van a bailar esta disco. Después de varias horas, aquí hay 2 versiones. Una dice que las amigas ya se querían regresar porque era tarde, estaban cansadas, pero ya se querían ir. Y Agustina se había encontrado con otro grupo de amigos, así que ella decidió quedarse un poco más, por eso las amigas ya no la habían visto. La otra versión dice que simplemente se perdieron de vista dentro de este lugar porque había mucha gente y se pierden de vista. Lo cierto es que Agustina, alrededor de las 5:40 de la mañana, empieza a caminar hacia la puerta de este lugar. Una vez que llega a la puerta, ahí se detiene y se queda parada alrededor de 15 a 20 minutos como que está esperando a alguien y esto se puede ver en las cámaras de seguridad.
Después empieza a caminar hacia afuera, que es donde se toma esta captura de ella. Sigue caminando y se dirige hacia un pequeño puesto de comida que estaba justo ahí enfrente de este lugar, a unos 15 metros. En esta imagen pueden ver lo cerca que estaba de este lugar. Y este es el video de las cámaras de seguridad que estaban afuera del lugar, donde se observa que una vez que llega a este puesto de comida, se compra algo de comer. También se puede ver que hay otro grupo de jóvenes que estaban ahí, pero no estaban prestando realmente atención. Ellos se van un momento después. Una vez que a ella le dan lo que había comprado, camina un poco y se encuentra con una amiga. Ahí están un rato, cruzan unas cuantas palabras. Después Agustina sigue caminando, dirigiéndose hacia la ruta 6, hacia la carretera, y aquí es donde termina el video. En esta otra imagen pueden ver con claridad el recorrido que hizo de cuando salió de la disco hasta la carretera. Es un recorrido muy corto. Una vez que llega a la carretera, empieza a caminar por un lado de esta. No había banquetas, solo era como un pequeño sendero de tierra, pero como ya era de día y había luz, no era tan preocupante que estuvieran pasando carros por ahí. Y resulta que uno de los carros que estaban pasando por ahí, por esa carretera, era el carro de uno de sus amigos de Agustina. Él se llamaba Brian. Él ve que Agustina va caminando al lado de la carretera sola, pero no se detiene por ella, sigue manejando. Sigue manejando, pero después de un rato le marca su celular y le pregunta que si quiere que la lleve a donde sea que ella vaya. Agustina le dice que va a casa de su amiga porque se va a quedar a dormir ahí y que sí quería que la llevara. Dijo el papá de Agustina que esto era algo común, que su amigo Brian la llevara cuando Agustina salía tarde de este lugar. Brian se da la vuelta y se regresa para recoger a Agustina. Cuando va pasando al lado de la carretera, al lado donde estaba su amiga, ve que ella estaba platicando con un hombre y este hombre estaba adentro de un carro gris, un Renault 21. Él, al ver esto, decide no detenerse, sino que sigue manejando, los pasa de largo, pero enseguida le vuelve a marcar a Agustina y le pregunta si todavía quiere que la lleve a casa de su amiga o que si se va a ir con esta otra persona con la que la había visto. Agustina, que ya estaba otra vez sola porque esta persona ya se había ido, ella seguía caminando, le dice que esta persona solamente se había detenido porque cuando la vio caminar por este camino de tierra tan angosto al lado de la carretera, se había preocupado por ella y solamente se había detenido para advertirle que caminar por ahí era muy peligroso, que alguien la podía atropellar y que lo mejor que ella podía hacer era irse caminando por la Colectora, que es básicamente una calle paralela a la carretera, y también le dice que sí, que todavía quiere que la lleve a la casa de su amiga, pero que como ya se estaba acercando mucho a una estación de servicio, a una gasolinera Shell, que no había necesidad de que Brian se regresara, que mejor ahí lo veía y de ahí ya se podían ir ellos dos juntos. En esta imagen pueden ver a lo que se refería esta persona. Ella iba caminando por la ruta 6 y esta era la calle a la que este hombre se refería que ella debía tomar porque era más segura. Como pueden ver, era un camino mucho más largo a donde ella se dirigía, que se dirigía hacia la gasolinera Shell. Pero no se sabe si ella le hizo caso a este hombre y se fue por esta calle más larga o siguió caminando directamente por la carretera. Cuando Brian llega a la gasolinera, ella no estaba ahí, decide esperarla un rato. Después de un rato se da cuenta que el camino desde donde la había visto hasta la gasolinera no era tan largo como para que ella se tomara tanto tiempo, así que decide regresarse por donde la había visto. Como no la ve, decide irse a su casa. Ese mismo día del domingo por la mañana, sus amigas, al ver que no había llegado a dormir como habían quedado, como habían acordado, le marcan a los papás para ver si se había ido directamente a dormir a su casa. Los papás, que tampoco la habían visto y no habían escuchado nada de ella, le empiezan a marcar por teléfono, pero Agustina no contestaba. Esto los hace preocuparse más porque decían que Agustina siempre tenía el teléfono con ella. Al no saber nada de ella, empiezan a publicar el domingo por la mañana fotos de Agustina con la información de Agustina, esto en las redes sociales. Ese mismo día en la tarde es cuando van a la estación de policía y la reportan oficialmente como desaparecida. Cuando su amigo Brian ve estas imágenes en redes sociales diciendo que Agustina estaba perdida, se acuerda que él había visto a Agustina platicando con un hombre con ciertas características y él se acordaba de él y del carro con el que lo había visto. Entonces decide que usando las redes sociales va a intentar buscarlo para ver qué información puede encontrar.
Por otro lado, la familia de Agustina le dijeron a la policía que su hija tenía una aplicación en su teléfono con la cual ellos podían rastrear su teléfono, donde fuera que éste estuviera. Eso hacen, lo rastrean y se dan cuenta que el teléfono de Agustina había estado activo el domingo por la mañana en algún punto de la ciudad. Sacan un orden de allanamiento, van a este lugar, cuando llegan se dan cuenta que era como un galpón, una bodega muy grande. Entran, buscan por todo el lugar, pero no encuentran señas de que Agustina hubiera estado ahí. Una vez que descartan este lugar, deciden seguir la segunda pista que tenían. Brian les había dicho que Agustina se había quedado de ver con él en esta gasolinera, entonces querían ir a este lugar para ver si tal vez Agustina le hubiera hecho caso a este hombre y hubiera tomado el camino más largo, le hubiera tomado más tiempo, tal vez llegó cuando Brian ya se había ido. Deciden, primero la familia, ir a este lugar y pedir las grabaciones de la cámara de seguridad. El empleado que estaba de turno, se llamaba Ezequiel, cuando le platican la situación de lo que estaba pasando con Agustina, él sin pensarlo dos veces le permite a la familia ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. 15 minutos después llega la policía y tanto la familia como la policía ven que en las grabaciones Agustina sí llegó a ese lugar, sí llegó a la gasolinera. Ella estaba ahí parada y después de un rato se ve cómo está platicando con un hombre alto, robusto, que estaba en un carro gris, un Renault 21, exactamente como el carro que había dicho Brian que había visto con Agustina en la carretera horas atrás. En la misma grabación se puede observar cómo Agustina se sube al carro de este hombre y los dos se van. Un empleado de la gasolinera también confirmó esto. Él dijo que él vio a Agustina platicando con este hombre. Dio la descripción de los dos, la descripción del carro y todo coincidía. Él dijo que el hecho de que esta persona llevara un carro con esas características era lo que lo había hecho prestar más atención porque no era un carro muy común en esa área. Al ser esta persona la última que habían visto platicando con Agustina antes de que desapareciera, pues tienen mucho interés de platicar con él. Afortunadamente, las grabaciones de las cámaras de seguridad eran tan buenas que sí logran distinguir las placas del carro. Meten las placas en el sistema y encuentran la información de esta persona. Esta persona era un hombre de 39 años que se llamaba Pablo Tronfini y vivía muy cerca de la discoteos a la que había ido a bailar Agustina con sus amigas, pero vivía muchísimo más cerca de la gasolinera donde lo habían visto por última vez con Agustina. Así que el mismo día que reportan a Agustina como desaparecida, el domingo, alrededor de las 11 de la noche, la policía se dirige hacia la casa de esta persona, hacia la casa de Pablo. Cuando llegan se encuentran con dos sorpresas. Una era que afuera de la casa de este hombre ya había varios amigos y familiares de Agustina. Resulta que Brian y otros amigos lo habían podido localizar a través de las redes sociales con la descripción que tenían de él y de su carro. Entonces habían llegado antes que la policía. La otra sorpresa con la que se encontraron es que la amiga con la que Agustina se iba a ir a quedar a dormir ese día vivía casi enfrente de esta persona, vivía tan solo a unos metros. En cuanto llega la policía tocan a la puerta pero nadie les contesta. De las personas que ya estaban ahí, de los amigos y familiares, se acercaron a la policía y les dicen que cuando ellos llegaron, ellos tocaron a la puerta y que esta persona, Pablo, sí se había asomado, pero cuando vio que había varias personas afuera, rápidamente se volvió a esconder. Esto significaba que él sí estaba adentro. Empiezan a bloquear las calles y las salidas para que no se les fuera a escapar, mientras esperaban una orden para poder entrar a la casa. La fiscal del caso estaba ahí con la policía, pero ella no podía dar la orden de que entraran a la casa. Necesitaban esperar una orden de allanamiento del juez. Estuvieron ahí afuera un rato, pero menos de una hora después, uno de los policías puede ver que este hombre, Pablo, estaba colgado. Se había ahorcado con una soga y esta soga la había puesto en una viga de metal que estaba cerca de la puerta donde él metía su coche y también su coche, este Renault 21, estaba ahí. Esta información la dio la fiscal del caso en una entrevista que dio para un programa de televisión y también dijo que al ver esta escena ellos ya tenían una causa probable para poder entrar a la casa y eso hacen. Sin que llegue la orden del juez, ellos entran a la casa, toman el cuerpo de esta persona, cortan la cuerda y al tomarle los signos vitales se dan cuenta que él ya había muerto. Como ya la persona estaba enterada dentro del domicilio, porque los familiares o allegados a la víctima habían sabido conocer, digamos, en el lugar, teníamos lo que sería la manzana, digamos, rodeada o ahí custodiada para evitar cualquier tipo de fuga de esta persona. Claro. Y bueno, aguardando la orden para entrar, que bueno, termina, digamos, no siendo necesaria porque cuando se produce... ¿Cuánto tiempo demoró? Se ingresó igual. Al ser Pablo el único sospechoso y ya no tener más pistas que seguir porque él ya estaba muerto, deciden recurrir a los bomberos voluntarios de la ciudad porque ellos tenían unos perros rastreadores que podían ayudar a olfatear a Agustina si es que ella hubiera estado en esa zona.
deciden enfocarse en la zona que daba desde la disco Teos hasta la casa de esta persona. Eran unos 3 o 4 kilómetros más o menos los que tuvieron que rastrear. Los perros se empiezan a enfocar en un camino rural que estaba más o menos a la mitad de la casa de Pablo y a la mitad de la disco Teos, y era casualmente el mismo camino por el cual Pablo le había sugerido a Agustina que se fuera caminando cuando la había encontrado al lado de la carretera. Este camino era de tierra suelta, pero como había estado lloviendo en esos días, estaba bastante lodoso, no era de tan fácil acceso y estaba cubierto de ramas, árboles y malezas por cada uno de sus lados. Y es en este camino que los perros se detienen. Específicamente estaban olfateando una zanja, una cuneta, en la que a simple vista solo se veían ramas, palos y bolsas de basura, como que estaban todas juntas en un solo lugar. Esto estaba rodeado de pequeños troncos de árbol que habían sido colocados ahí, se veía como que alguien los había colocado. Y es al remover estas ramas y estas bolsas de basura que logran ver el cuerpo de una mujer que estaba boca abajo. Ella ya no tenía signos vitales. Cuando la sacan, pueden ver que esta mujer es una mujer joven, que coincide con las características físicas de Agustina y que también viste la misma ropa que habían descrito sus papás que traía Agustina el día que desapareció. A primera vista podían observar que esta joven tenía su ropa corrida hacia abajo, se la habían bajado. Esto los hace suponer que ella había sido abusada sexualmente y muy probablemente ese había sido el motivo por el cual la habían matado. También tenía varios moretones en sus brazos, presentaba muchos golpes en su cara, se habían ensañado más específicamente en la parte de sus ojos y también tenía señas de que había sido ahorcada, había sido asfixiada de manera manual. Se creía que era Agustina, pero no podían confirmarlo de manera oficial todavía. Horas después lo hicieron cuando los papás fueron a reconocer el cuerpo de su hija. Aquí se confirmó que la joven que habían encontrado era Agustina. También se confirmó que ella no había sido abusada sexualmente. Creían que muy probablemente esta persona lo había intentado porque ella tenía muchas huellas de defensa personal en sus manos y también creían que por eso la otra persona la había golpeado de manera tan brutal y la había ahorcado para intentar someterla, pero aún así no se pudo concretar ese acto. Y aquí se da a conocer el detalle más duro, el detalle más fuerte de este caso. Y es que cuando a ella la ponen boca abajo en este lugar y esta otra persona le empieza a poner las bolsas y las ramas encima, creen que muy probablemente ella estaba inconsciente por todos los golpes que había recibido y porque la habían ahorcado. Estaba inconsciente, pero aún estaba viva, aún estaba respirando. Al colocarla en esa posición boca abajo y estar inconsciente sin poder moverse, ella empieza a aspirar tierra. Cuando le hacen la autopsia, encuentran tierra en los pulmones. Este hecho fue lo que finalmente la llevó a la muerte. Empiezan a investigar un poco más sobre quién es Pablo Tronfini y encuentran que él era un trabajador de la municipalidad, trabajaba para el área de recolección de residuos y también lo conocían en la zona porque él solía acosar a las jóvenes que asistían a esta disco, a la disco Teos. De hecho, hay una versión que dice que él estuvo acosando a Agustina dentro de la disco esa misma noche. Pero esto no fue confirmado y se cree que muy probablemente no era así porque cuando Agustina habla con Brian, después de que Pablo la vio en la carretera caminando y se detuvo a darle este consejo, Agustina no le dice a Brian que ya conociera a esta persona o que lo haya visto antes. Al Pablo decirle que no se fuera caminando por la carretera sino que tomara el otro camino, al mostrar esta supuesta preocupación, creen que de alguna manera creó un vínculo de confianza porque no pueden explicarse por qué Agustina se fue con él sin conocerlo. Cuando ella llega a la gasolinera, ella ya sabía que su amigo Brian iba a regresar por ella y por las distancias que estaban recorriendo no iba a tomar más de 10 minutos, menos de 10 minutos. Entonces no entienden por qué ella no lo esperó. Creen que muy probablemente Pablo, haciendo uso de este vínculo que había creado, se acercó a ella y creen que tal vez él ya la había visto en casa de alguna de sus amigas porque su amiga vivía enfrente donde se iba a quedar a dormir. Entonces creen que haciendo uso de estas dos cosas, él se acerca y le dice que la puede llevar a la casa de su amiga porque él vive enfrente y pues le quedaba de camino. Otra teoría que tienen es que muy probablemente a él se le conocía por tener varias armas y creen que muy probablemente ese día llevaba una y subió a Agustina a la fuerza, por eso ella ya no se quedó a esperar a su amigo Brian. Después de que Agustina se sube al carro, creen que Pablo manejó directamente al lugar donde después la encontraron a ella, porque el médico forense dijo que ella tenía aproximadamente 24 horas muerta, entonces había muerto dentro de una hora que él había recogido hasta que había llegado a ese lugar. Había pasado un marco de una hora. Después de dejar a ella Agustina, creen que Pablo se fue a su casa, que estaba ahí muy cerca, para limpiarse. Alrededor de las 11 de la mañana, Pablo va a la casa de su vecino, donde están platicando, están tomando mate y están hablando de la pesca, que era un pasatiempo que ellos tenían en común. Están ahí por un rato, Pablo se regresa a su casa y dice el vecino que alrededor de las 5 de la tarde, Pablo vuelve a regresar a su casa y le pide una pala de pico para sacar lombrices. El vecino se la presta, Pablo se sube a su bicicleta y se va.
Unos 30 a 40 minutos después, Pablo regresa con la pala rota y le dice a su vecino que la tierra estaba muy dura y que no había podido sacar ninguna lombrices. A pesar de que en esa área los días anteriores había estado lloviendo, entonces la tierra estaba lodosa, estaba bastante suave. El vecino se queda con su pala rota. Cuando Pablo va saliendo de la casa, le dice que no sabe si lo va a volver a ver. Todo esto lo dijo el vecino en una entrevista que dio para la televisión. El amigo, le vi a el amigo porque a pedirme una pala de punta para ir a sacar lombrices. Bueno, sí, le dimos la pala de punta ahí y salió en bicicleta y con la pala y una botellita cortada. Salió y más o menos a los 30, 40 minutos volvió. Y me dejó la pala ahí en el tejido, todavía me dice, tú te rompí tu pala. Estaba más dura la tierra, dice. Bueno, dice que cuando iba saliendo así para afuera, me dice, no sé si los vamos a volver a vernos. ¿Viste? Bueno, yo tranquilo nomás acá, porque como siempre jodíamos, así que ni se me cruzó en la cabeza que este muchacho iba a hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Y ese mismo día por la noche es cuando llega la policía a su casa y él se suicida. Creen que muy probablemente usó esta pala para enterrar los palos que encontraron, los troncos que encontraron alrededor del cuerpo de Agustina, o muy probablemente para enterrar la ropa que él llevaba ese día, así como el celular de ella, porque este celular nunca se encontró. Se dijo que horas antes de que llegara la policía a su casa, él había cambiado el estatus de su Facebook a comprometido, pero dicen que no saben si esto era cierto porque su expareja dice que él solía hacer esto cada vez que se peleaba con su nueva pareja, como que en su mente esto hacía sentido. Y ellos se habían peleado el día viernes, Agustina desaparece el día domingo por la mañana, él el viernes había tenido una pelea muy fuerte con su novia. Los vecinos dicen que esto era algo común entre ellos, que todo el tiempo estaban peleando. De hecho, también su expareja, 2 años atrás, en el 2017, le había puesto 2 demandas. Una por violencia intrafamiliar y otra porque había violado una orden de restricción que le habían dado como consecuencia de la primera demanda. Estas demandas todavía estaban en proceso, él todavía no tenía antecedentes penales porque estas demandas todavía no se habían concluido. El mismo día que se dio a conocer en los medios que habían encontrado asesinada a Agustina y que la estaban clasificando como un feminicidio, se organizó una marcha en la Plaza San Martín donde estaban pidiendo justicia para ella, pero también para las otras víctimas de feminicidio que en ese momento ya sumaban 8. Al día siguiente, el día 15 de enero, se organiza su servicio funerario. A este servicio asisten más personas de las que esperaban, todas con un sentimiento en común, un sentimiento de impotencia, de tristeza y de dolor. El 16 de enero, un día después de que habían enterrado a su hija, la familia en Winkelried aparece ante los medios y ante la gente para agradecer el apoyo que les habían y que les estaban brindando a toda su familia. Cuando habían allanado la casa de Pablo, se habían llevado como evidencia su carro, un par de botas que estaban llenas de lodo que creían que había usado en la escena del crimen y su celular para ver si ellos tenían comunicación antes de ese día. Cuando analizan el celular se dan cuenta que no, que ellos no habían tenido comunicación previa a ese día. Si bien él era el único sospechoso, todo lo que tenían contra él, toda la evidencia era circunstancial. Pero 3 meses después encuentran algo que les da lo que ellos clasificaron como una evidencia contundente en contra de Pablo. Antes de que les permitieran a los papás de Agustina llevarse el cuerpo para que fuera enterrado, tomaron muestras de debajo de las uñas de Agustina porque sabían que ella se había defendido, tenía huellas de defensa personal, entonces sabían que el ADN del asesino muy probablemente debía de haber estado ahí. 3 meses después de que encuentran su cuerpo, les llegan los resultados de estas muestras que tomaron y resultó positivo. El ADN de Pablo Tronfini estaba debajo de las uñas de Agustina. Esto significaba que ellos habían estado en contacto directo y esto lo hacía el único sospechoso y posible culpable de la muerte de Agustina. ¿Recuerdan a Ezequiel, el trabajador de la gasolinera que les permitió ver las grabaciones de ese lugar? Pues resulta que 3 días después de que él había hecho esto, a él lo suspenden sin goce de sueldo de su trabajo, porque sus jefes argumentaban que él había actuado mal, no había seguido protocolo, que lo que él debía de hacer era hablarle a uno de sus superiores para que ellos tomaran la decisión si se debían enseñar esas imágenes o no. Pero él dijo en una entrevista que él tenía una hija, que tenía hermanas y que cuando le describieron la situación de Agustina, lo único que pudo pensar era en ayudar en lo que él pudiera,
porque él sabía que todos los minutos eran indispensables, no había tiempo que perder, además de que a él nunca le habían dicho de que hubiera un protocolo que se tuviera que seguir en una de esas situaciones. El novio de Agustina, con el que ya llevaba varios años, también se despidió de ella en un mensaje por redes sociales. Sus compañeros de escuela también le hicieron un homenaje. Ella acababa de pasar al 5º año de secundaria. Como pudieron ver, todos los hechos ocurrieron en una zona muy cercana, en una zona conocida por Agustina, donde ella se sentía segura porque era el lugar donde ella vivía. Y esa es toda la información que les tengo yo por el video de hoy. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en uno próximo. Cuídense. Adiós.